corazón del mensaje es: arrepintámonos de estos caminos torcidos, de la apariencia de estar bien y no estar bien. No podemos ser nosotros quienes cambiemos el mensaje, porque el mundo sigue necesitando el mensaje más que nunca. Hay un desierto en los corazones que se buscan llenar de lo que sea y no se pueden llenar si no es por Cristo. Y esta mañana yo le quiero traer este mensaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón y comenzar a hablarle de algunas cosas que pierden vigencia y otras que no pierden vigencia. Algo vigente es algo que sigue usándose, y lo que pierde vigencia entra en desuso. Por ejemplo, no sé si alguien tiene en su casa una de estas cosas que está ahí en la pantalla, porque hace días perdieron vigencia. Miren, la reunión de la mañana algunos tenían. Yo no sé, ¿aquí hay alguien que tenga una? ¿Sí? ¿Una reliquia de esa? Nadie. Ay, usted, ay. Dos. Si salimos bien. Dos. Y alguien me decía el otro día: le quiero explicar a mis hijos cómo era un equipo de sonido, pero ya no hay. Entonces entraron todas estas cosas en desuso. Ya nadie graba música en un cassette, ni vende prédicas en un cassette. Si usted quiere escuchar música, ¿qué hace? Se va a redes sociales, tiene una aplicación de Spotify y ahí usted escucha. Quiere ver una prédica, pues se va a YouTube y ya. Pero antes estos eran los medios, luego llegaron los CDs. No sé si fue usted uno de los que compró los que vendían en la calle con las películas, ¿se acuerda? Esos bárbaros le metían hasta 10 películas, ¿verdad? Mire, lleve, aproveche, 10 al precio de una. Se miraban terribles, todas oscuras, mal sonido, pero nosotros alegres porque compramos 10 películas por 50 lempiras. Bueno, todo eso está en desuso, ya no está vigente. Pero hay cosas que no pueden dejar de ser vigentes, y el mensaje del evangelio, el centro, el corazón, la raíz del evangelio nunca puede dejar de estar vigente. Hay una raíz del evangelio, hay un corazón de lo que predicamos, y eso es arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un mensaje que nunca puede pasar. Y tal vez hoy, si usted entra a buscar una prédica, usted ve en YouTube un mensaje, se va a encontrar que hay una extensa gama, como un menú bien grande, y usted puede encontrar de todo tipo de contenido, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces usted dice: no, yo quiero oír algo que me levante la moral, ¿verdad? Entonces hay predicaciones que levantan la moral, y hay predicaciones que nos hablan sobre nuestras emociones, ¿verdad? Gestión emocional. Otras sobre la familia, otras sobre intercesión, otras sobre adoración, otras sobre ministerios proféticos, otras sobre sanidades, milagros, otras sobre liderazgo. Y usted encuentra de todo. Encuentra para mujeres empoderadas, amén. Y hay unas bien seguidoras que me llega a escuchar esta hermana, ¿verdad? Entonces ahí está bien, usted encuentra de todo. Pero en medio de todo ese bagaje de mensajes, hay un mensaje que debe de estar vigente. Y ese mensaje es el mensaje del arrepentimiento. Porque el evangelio comienza con arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay iglesia, sin arrepentimiento no hay salvación, sin arrepentimiento no hay cielo, ni nombres escritos en el libro de la vida, no hay sin arrepentimiento. Y ese mensaje no puede quedar en desuso. Y aunque uno ahora ve, y si usted saca un porcentaje, dice realmente que de lo que yo encuentro para consumir en mensajes, poco porcentaje es arrepentimiento. Y entonces vemos que ha ido poniéndose como un poco obsoleta la cosa. Me regalaron este concepto después de la reunión de la mañana, se llama obsolescencia. Y a un hermano muy bueno, él me lo mandó y me dice: mire, creo que le puede servir para la otra reunión. Qué bonito. Y yo inmediatamente, uno hay que aprender. Así que hoy aprendí que es la obsolescencia. Y la obsolescencia es la disminución del uso de una cosa porque dejó de ser prioridad para la gente o porque la tecnología lo desplazó, y como se dejó de usar, se descontinuó y ya no se elabora. Por ejemplo, cayó de manera obsoleta, en obsolescencia, las cabinas telefónicas, ¿verdad? ¿Se acuerda? Ya no están esas cabinas rojas telefónicas porque algo la desplazó, su celular que usted camina con ahí, ¿verdad? En la bolsa. Y así muchos piensan que otra palabra puede desplazar la esencia del evangelio. No se puede desplazar.
Porque la iglesia nace en el arrepentimiento, se sostiene en el arrepentimiento y llega al final en el arrepentimiento. Cuando Cristo aparece para redimir a la humanidad, el primer mensaje predicado es arrepentimiento. Y usted ve en el libro de Mateo capítulo 3, yo quiero que veamos, Juan el Bautista predica antes de que Cristo llegue al ministerio, y dice el verso 1: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje con que inicia el evangelio. Y yo le pregunto, ¿el mensaje del arrepentimiento hoy sigue siendo vigente, sí o no? Amén. ¿Hasta cuándo va a ser vigente? Habrá un día en que ya no servirá. Habrá un día en que entrará en desuso. Habrá un día que ya no vale predicar de eso, no funciona, quedó en desuso, no lo hablemos. Llegará ese día. ¿Sabe qué día es ese? Entrará en desuso el mensaje del arrepentimiento cuando la iglesia sea arrebatada de esta tierra. Y entonces ese día, no importa cuántos griten en las calles, arrepiéntanse, ya no hay oportunidad, la puerta está cerrada. Y pasó el tiempo del arrepentimiento. Vivimos en algo llamado la dispensación de la gracia, que comenzó con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero esta gracia termina, señores, el día que la iglesia es arrebatada. Ese día, este mensaje ya no será más vigente. Y ojalá no me toque a mí o a usted estar en ese día para decir: dame una oportunidad, Señor, porque ya no hay oportunidad. Porque Espíritu Santo en esta tierra que convenza, ya no hay, se fue con la iglesia. Redención ya no hay, el novio se llevó a su iglesia, ya no hay. Ese día dejará de ser vigente. Por los momentos sigue vigente el arrepentimiento. Este es el mensaje que nos lleva al cielo. ¿Y sabe por qué sigue vigente? Por dos razones. Número uno, el corazón del hombre alberga la misma pecaminosidad que siempre ha tenido. Siempre estamos luchando con los deseos de nuestra naturaleza caída. Esta podredumbre de carne se levanta cada vez que le demos oportunidad y nos quiere dominar. Por eso necesitamos arrepentimiento. Número dos, porque Jesús todavía perdona pecados, todavía redime. Vivimos en el tiempo de la gracia todavía. Y mientras eso esté, todavía debe de estar vigente, iglesia, en nuestra boca la palabra arrepentimiento. Volvamos a ver su origen. Ahí en Mateo 3, volvamos a leer el 1. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Verso 3. Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, abran un camino recto. Mateo escribe y dice: ese hombre que gritaba ahí afuera en el desierto, que se vestía con pieles de camello, un cinturón de cuero amarrado, o sea, como loco, hermano. Sí, y vivía en el desierto y comía cosas raras. Dice la Biblia que comía saltamontes, sí, y miel silvestre. Ese hombre lo identificó Mateo cuando escribió de él y dice: ¡hey! Es que ese loco es aquel que hace miles de años Isaías profetizó y dijo: va a venir uno que va a gritarnos: arrepiéntanse, enderecen el camino, prepárense, porque el reino ha venido. ¿Por qué se miraba tan distorsionado Juan en su contexto social? Porque el mensaje del arrepentimiento hace que desentone en la sociedad que vivimos. Sí, se miraba raro. No se miraba vestido normalmente, no estaba en un lugar común, se miraba extraño. El mensaje que Dios nos manda a llevar y a mantener vigente te hará ver raro. Y nadie se quiere ver raro. Nos hace ver desencajados. ¿En qué momento le decimos a la gente: arrepiéntase, hermano, hay que amar, hay que ser tolerantes? Mire, pero este mensaje desentona, pero es necesario hablarlo. Por una razón: porque mi arrepentimiento prepara
el camino para las manifestaciones de Dios en mi vida. Eso hace el arrepentimiento. El arrepentimiento en tu vida hace que estés preparando el camino para que Dios se te manifieste, para que vivas la vida que Dios quiere, para que Dios haga contigo lo que quiere hacer. Y lo vemos como solo Dios quiere que deje de pecar y ya. No, es más que eso. Evitamos las consecuencias malas, pero también estamos preparándonos para lo bueno. Le explico. Cuando hace miles de años Isaías escribió la profecía de Juan, en ese contexto, en Isaías 40 está ese aviso, pero es una profecía buena, es una profecía agradable. Isaías 40 dice que era un tiempo de buenas noticias. Es más, el título que encontramos en la palabra se llama El consuelo de Dios para Israel. Isaías 40, ese es el título. Y ahí en ese contexto habla de Juan el Bautista, porque el arrepentimiento que hace nos prepara para recibir lo bueno de Dios. Hay cosas que usted quiere de Dios, hay respuestas que quiere ver, hay situaciones que quiere que cambien, vienen a través del arrepentimiento. Y mire Isaías 40, cómo empieza de bonito esto. Dice el 1: el Dios de ustedes dice: consuelen a mi pueblo, hablen con cariño a Jerusalén y díganle que la esclavitud ha terminado, que ya han pagado por sus faltas, que ya han recibido de mi mano el doble del castigo por todos sus pecados. Ahora entra el siguiente 3. Ahí está Juan. Vos que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará. Mire la consecuencia. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Era buena noticia. Era buena noticia diciendo: ¿sabe qué? Yo quiero traer un tiempo nuevo. Dice: consuélenlos. Miren, muy queridos, muy amados, yo voy a traer un tiempo nuevo. Ya pasó el tormento, ya pasó el castigo. Viene un nuevo tiempo. Pero para que el nuevo tiempo venga, el arrepentimiento es necesario. Y entonces aparece la voz que clama en el desierto y dice: arrepiéntanse. Y toda esta descripción que usted ve desde el verso 4, todo valle sea alzado, todo monte, dice, sea bajado. ¿Sabe de qué estaba hablando? Estaba hablando ese desánimo suyo, súbalo, porque vienen cosas buenas del Señor. Y esa arrogancia, bájela, porque vienen cosas buenas del Señor. Alíñese. ¿Sabe qué era una calzada? Porque dice: preparen calzada. La calzada era un camino bien ancho, más ancho de lo normal. Era un camino ancho. Dice: háganle espacio para que Dios llegue a sus vidas. Ábranle camino para que Él llegue a sus corazones. Ábranle espacio, bajen la arrogancia, levanten el ánimo, alicen. Allanar es alisar. Alicen esas asperezas que tienen todavía con la gente. Prepárense. Es bueno lo que Dios quiere hacer contigo, hermano. Es bueno lo que Dios quiere hacer contigo. Es bueno lo que Dios ha diseñado. Pero Él nos hace antes el llamado: preparémonos en arrepentimiento. ¿Usted quiere ver lo bueno de Dios? Haga esto que la palabra dice. Ábrale el camino. Sí, Señor, lo que tú digas, lo que tú quieras hacer. Que pida perdón, pido perdón. Que pague lo que debo, voy a pagar lo que debo. Que deje de mentir y de chismear, voy a cerrarme esta boca, Señor. Hacer esa parte, lo que Dios le estaba diciendo a la gente, hagamos esa parte, para que entonces venga la manifestación de Dios. Le explico. Cuando un rey llegaba a una comarca, a un pueblo, iba a llegar, mandaba un emisario y les decía: en tal fecha el rey va a venir. Y entonces ellos tenían un deber. ¿Cuál era?
preparar el camino. Ese rey, porque no eran calles pavimentadas como ahora, iba a venir en su carruaje. Entonces esa gente que lo quería recibir preparaba el camino y tapaban los baches, esos desánimos, y bajaban los túmulos del camino y preparaban para que él llegara. Cuando se llegaba el tiempo que el rey había dicho, yo voy a ir, entonces él volvía a mandar al emisario: vayan a ver si los bandidos estos hicieron el camino que les dije, ¿verdad? Y con su carruaje preparado de todo lo que les llevaba, enviaban: vayan a ver si está listo el camino. Y si el camino no estaba listo, se cancelaba el plan. Dios tiene planes con nosotros, pero Él dice: prepara el camino para que yo llegue. Endereza la senda, lo torcido se alinee. Porque lo que sigue es que una vez que Él hace la invitación, nos deja a nosotros la responsabilidad de responder. Siempre que Dios nos habla, nos deja a nosotros la libertad, la responsabilidad de nuestra respuesta. Hoy Dios te está hablando y luego Él dice: te dejo que respondas lo que querrás. Él clamaba allá: arrepiéntanse, pero Dios nunca nos obliga a nada. Él toca la puerta y nos deja a nosotros. Siempre que Dios te habla, así lo trabaja. Nos deja a nosotros la responsabilidad y libertad. ¿Qué haremos? ¿Qué diremos? ¿Usted recuerda cuando Jesús a sus 12 discípulos los manda de 2 en 2 a las casas a predicar? ¿Alguien recuerda esa palabra? Y mandándolos a predicar, les dio un montón de instrucciones raras. Vayan, ustedes van como ovejas en medio de lobos. Las primeras palabras de ánimo fueron esas, imagínense. Nada más. Y les dice: no lleven bastón y no lleven comida y esto y lo otro. Y les da una instrucción muy importante. Y les dice: a la casa que lleguen a predicar, si les reciben, qué bueno. Pero si no les reciben, ¿qué decía la palabra? Sacúdanse la planta de los pies y se me van de ahí. Literal, en Marcos 6:11 dice: pero si en el lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir, para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Él habla, pero nos deja a nosotros la responsabilidad. Y dice: sacúdanse la planta de los zapatos. Ya le dijeron, déjenlos. Y hoy el Señor me ha mandado a decir esto. Y luego tal vez me sacuda la planta de los zapatos y ahí queda. Esta palabra está en los 3 evangelios. Y cuando yo la leí, el siguiente verso dice: les digo de cierto que el día del juicio habrá más misericordia para Sodoma y Gomorra que para aquellos que no quisieron oír la palabra que les llevé. Yo decía: Padre, qué duro es eso. Pero esa es la palabra de arrepentimiento con que el evangelio llega a nuestras vidas. No hay salvación sin arrepentimiento. Y no hay arrepentimiento sin aceptar: sí hay cosas en mí que debo de ordenar. Y sea más fácil decirlo de esta manera: el conocimiento nos responsabiliza. Si usted se preocupa de no entender Apocalipsis o algunas profecías y cosas extrañas que no entiende, preocúpese de lo que conoce y no está poniendo en práctica. Preocupémonos de lo que sí sé que debo de hacer y no quiero hacerlo o no he empezado a hacerlo. Eso nos debería preocupar, porque el conocimiento nos responsabiliza. Eso es como el papá que dice: te perdono esta vez porque no sabías que te tocaba hacer eso hoy, ¿verdad? Te la perdono porque no sabías. Pero por eso es esto que dice: te mandé la palabra a tiempo, no escuchaste. Entonces quedas a tu suerte después de eso. El conocimiento nos responsabiliza. Y el Señor hoy habla para que hagamos algo correcto con el conocimiento que nos dio. Mire el libro de Hebreos 10:5 respecto de este conocer, dice: porque si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados.
Porque si seguimos pecando, ¿qué? Intencionalmente. ¿Qué intencionalmente, hermana? Que lo sé y ya. Ya, lo hago. Después me arreglo con el Señor. Dios sabe que yo soy débil en esto y ahí me voy a justificar. Ahí vamos, perfecto, no hay ninguno, hay otros peores que yo, ¿verdad? Y empezamos con el repertorio. Al menos yo no soy como fulano, como mengano. Y si pecamos intencionalmente, después de conocer, el conocimiento nos responsabiliza. ¿Qué Dios te ha dicho que cambies? ¿Qué Dios te ha dicho que entregues? ¿Qué cosas sabes que no debes hacer, decir, pensarla siquiera y se anidan en tu corazón? ¿A quién no has podido perdonar cuando Dios dice ya suelta a esa persona, deja la ofensa? Ahí está. Y entonces sigue diciendo el siguiente verso de Hebreos: solamente nos queda en esos casos la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Enemigo de Dios no soy, hermana. Todo aquel que practique el pecado es enemigo de Dios. Todo aquel que no hace lo que Dios dice es enemigo de Dios. Y él dijo: el que no es conmigo, contra mí es entonces. Y esta palabra es difícil, pero esto es el mensaje central de la palabra: arrepentimiento. Y él dice: solo queda esperar qué Dios va a hacer cuando pecamos deliberadamente, porque a mayor exhortación de Dios, mayor consecuencia también de nuestras faltas. Él nos deja, nos da la palabra, sacude la planta de su pie y se va. Pero a mayor exhortación de Dios, mayor consecuencia. Eso es el papá que dice: ya te he dicho hasta la saciedad 10 veces que hagas esto, ¿verdad? Y ahí es cuando usted ya, ¿cuál misericordia, verdad? Lo agarró al muchachito de donde se pudo. Claro, porque se dice ya, y le dije y le dio otra oportunidad y ya, no, óigame. Hay una faceta del carácter de Dios que a veces se nos olvida. Nuestro Dios es celoso, es recto, es íntegro. Y en su multitud de misericordia nos ha mantenido hasta aquí. Pero eso no ha cambiado el carácter de lo que Él es integralmente. Entonces esta palabra es real. Y entonces, ¿qué sucede? Dios no deja. ¿Qué vas a hacer con lo que te digo? Ahí queda la palabra. Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios. Y entonces ustedes primero acérquense y Él se acercará a ustedes. Límpiense la mano pecadora, purifiquen sus corazones. Ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Acérquense a Dios, dice Él. Purifíquense. Hay oportunidad. Estamos todavía en un tiempo de gracia y favor. No nos distraigamos con este mundo, hermano. Este mundo distrae. Por aquí, por allá nos jalan la atención. No, yo sé que le ha pasado. Horas se le van en el celular y uno ni cuenta se dio. Ay, solo entré a buscar una cosa. Todo es una distracción. Pero hay un llamado del cielo diciendo: hey, acérquense, vengan a cuentas conmigo para que podamos hacer esto bien. Y entonces, cuando aceptamos el llamado de Dios, viene el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento verdadero trae evidencias consigo. No hay arrepentimiento sin evidencias. El arrepentimiento verdadero siempre vendrá con evidencia. ¿Sabe qué es una evidencia? Una evidencia, encuentro yo que la palabra evidencia significa certeza clara y manifiesta de lo que no se puede dudar. No debe de caber duda de nuestra conversión. No debe de quedar duda de mi arrepentimiento, porque la evidencia lo debe de demostrar. Cuando Juan el Bautista está predicando, dice la palabra que los fariseos, los escribas, los que adoraban en el templo, los sacerdotes, muchos venían a ser bautizados. En Mateo 7, verso 7, del 3:7. Dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Consejo: hagan frutos dignos de arrepentimiento.
Porque Él miraba en ellos, solo quieren hacerlo por hacerlo para no sentirse mal y cargado. Pero dice, no, es que no es así, es que hagan, no digan, que dice, hagan las evidencias del arrepentimiento que viven. Hagan la evidencia del camino. La palabra dice, si fueron reclutados por Cristo, anden como militando para Cristo. Y dice, hagan, la evidencia se ve. Cuando la evidencia no se ve, posiblemente ahí no hay un genuino arrepentimiento y una genuina conversión. El arrepentimiento trae evidencias. Este es el mensaje vigente a través del tiempo. Le hago esta línea de tiempo. La vigencia de este mensaje, que allá Juan el Bautista comenzó a predicar, y cuando predicó lo que leímos en Mateo 3:2. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje fue vigente en ese momento. Y luego de él viene Jesús. Y entonces Jesús, apenas un capítulo después del anterior, Mateo 4, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje. Mire después, los discípulos. Este es el verso cuando son enviados a las casas de 2 en 2 y Jesús les dice que vayan. Y saliendo predicaban que los hombres, ¿qué dice? Se arrepintieran. El mensaje sigue siendo el mismo. Y luego de esto Jesús muere en la cruz, resucita, va al cielo y llegan los apóstoles. Y el libro de Hechos de los Apóstoles dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El mensaje sigue vigente. Siempre es arrepentimiento. No hay salvación sin arrepentimiento. La iglesia tiene ese corazón, arrepentimiento. Y yo le pregunto si a través del tiempo fue arrepentimiento y más aún. ¿Quién seguirá en esa flecha ahí? ¿Quién sigue en esa línea de tiempo? Nuestra gente del 2025, nosotros. Y yo pregunto, ¿seremos nosotros la generación que cambie el mensaje? Porque es más cómodo oír otra cosa, porque es incómodo decirle a la gente que se cambie de vida. Claro que era incómodo. Claro que era incómodo para Juan el Bautista de pequeño ser llevado al desierto, apartado para dar ese mensaje, porque implica apartarte del pecado y la contaminación. Aparentar delante de la gente, ser alguien que no cales en la sociedad porque llevo este mensaje. Claro que es incómodo. Fue incómodo para Jesús, que decían, ese tiene demonios. Para sus discípulos y sus apóstoles que murieron crucificados, encarcelados, decapitados a causa del mensaje vigente que predicaban. Si Juan el Bautista, ¿cómo murió? Sin cabeza. Por haberle dicho a un hombre, esa mujer con la que vivís, pícaro viejo, no es tu mujer. Enderezate. Porque ese es el mensaje. El corazón del mensaje es arrepintámonos de estos caminos torcidos, de la apariencia de estar bien y no estar bien. No podemos ser nosotros quienes cambiemos el mensaje, porque el mundo sigue necesitando el mensaje más que nunca. Hay un desierto en los corazones que se buscan llenar de lo que sea y no se pueden llenar si no es por Cristo. En 1997, la ONU introdujo el concepto de la tolerancia en la UNESCO, después de muchas situaciones de creencias aún espirituales y religiosas. Y no porque la tolerancia sea mala, obviamente, sino porque fue metida para que terminemos aceptando. Eso es la tolerancia. Hay que aceptar la diferencia, respetar esa diferencia. No sé cómo hacer congruencia entre eso y el mensaje vigente del arrepentimiento.
Entonces ahora no nos meten presos aquí en Honduras por predicar el evangelio y no nos decapitan y no nos cuelgan o cortan la cabeza como Juan. Pero hay una ideología de tolerancia ante la que no me quiero ver mal. Que ¿cómo voy a ser yo quien diga eso que estás haciendo está malo? A Dios no le agrada eso. Necesitamos cambiar porque el mensaje sigue estando vigente. Para poder decir lo que la palabra dice. Todos los caminos llevan al cielo. No todos los caminos llevan al cielo. Todos adoramos al mismo Dios. No todos adoramos al mismo Dios. Gálatas dice estas verdades, 5:19 de Gálatas. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos, practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos. Se enojan fácilmente. Causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras, hay más, otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, o sea que había predicado esto muchas veces, que los que así se portan, leamos, no tendrán parte en el reino de Dios. No puedo decir otra cosa. Quien así se porta no tiene parte. Varón y hembra los creó el Señor. Esto es el camino. No hay otra cosa. Ese es el mensaje vigente. Entonces necesitan saber que sin arrepentimiento no hay salvación. Jeremías 2:22 dice: aunque te amontones jabón en la cabeza y te laves y con lejía y te restriegues con el paste más duro que encuentres, el pecado que llevas no se quitará de ti y la mancha permanecerá. Eso es lo que dice la palabra, que todo esto no tiene otro camino de solución más que la cruz de Cristo, más que el arrepentimiento genuino. Hace un par de semanas supe que tenía que hablar de eso porque el Señor me despertó con Isaías 1. Y me despertó Isaías 1, vengan luego y estemos a cuentas. Yo le dije: Señor, ni me vas a dejar que me levante, ¿verdad? Y un solo en la cama ya. Y yo supe, ¿quieres que hable de esto? Cuando me levanté, abrí la Biblia y leí todo Isaías 1. Me quebrantó ver lo que estaba pasando ahí. Yo no sabía dónde estaba, pero como el Espíritu Santo se sabe los versos, era Isaías 1. Sabía el versículo, vengan luego y estemos a cuenta. Y al leerlo encuentro el celo de Dios por un pueblo que sigue presentando sacrificios, que sigue trayendo ofrendas, que como aquellos en el tiempo de Juan el Bautista seguían dando culto, pero que había que decirles: arrepiéntanse. Eso encuentro en Isaías, porque nuestro Dios es un Dios celoso. Porque el novio está esperando a una novia santa, apartada, fiel, purificada para él. Y encuentro eso en Isaías, la rectitud de Dios. Amados, su Dios no es ambiguo. Su Dios no es de quizás, tal vez. No. Nuestro Dios es claro en sus límites. Nuestro Dios no es de tal vez, quizás. No, Él dice que tú sí seas sí, que tú no seas no. Él no es ambiguo. Él dice: no prometas, no sea que prometas y no cumples. Si me prometes, cúmpleme. Él no es ambiguo. Él no es de tibiezas. Él dice: sé frío, sé caliente, pero tibio te vomito. No te tolero tibio. Él no es indeciso. Él dice: les pongo la vida o la muerte, escojan qué quieren, decídanse. Así es Dios. Quien no es conmigo es contra mí. Vienen en pos de mí, dejen todo. Dejen que los muertos entierren a sus muertos. Ustedes vengan, decídanse. Ese Dios, ese Dios. Él dijo todo claro y establecido. Por eso en Isaías, cuando le dice a esa gente: vengan, hagamos cuenta, saquemos cuenta quién le debe a quién, estemos claros en este asunto. Se lo dice porque seguían haciendo todas las situaciones de cristianos sin la vida de cristianos. Por eso se lo decía el Señor.
Y encontrando y estudiando estas 2 semanas estuve ahí, leyendo, buscando. ¿Qué hizo esta gente para que llegaras a hablarles así, Señor? En Isaías dice: cuando ustedes levanten la mano y oren, yo me voy a dar la espalda, no quiero oírles. Y vamos a empezar la primera semana de ayuno. Y yo le pedía: Señor, recíbelo, lo que vamos a hacer. A leer eso, hermano, el celo de Dios así. Y él decía: sus manos están ensangrentadas cuando vienen y las levantan, porque han cometido faltas contra su prójimo. Porque el que se enoja contra su hermano delante de Dios es como que ya lo mató, dice la palabra. Y si le duró ese enojo, peor. ¿Sea? Y entonces Dios dice: así vienen, con esas manos a alzarlas. No. Y ahí es donde Isaías dice: ordenemos. Y leyendo y estudiando todo eso, me voy al libro de Amós, donde encuentro una referencia similar. Mire, Amós 5:21. Llegó el Señor a decirle: yo aborrezco sus fiestas religiosas, no soporto sus cultos de adoración. Mire, todos nuestros actos para Dios de adoración, con un corazón no arrepentido, le dan asco a Dios. Todas nuestras liturgias con corazones falsos a Dios no le agradan. Él las aborrece. Él ama la adoración pura y sin mancha. Él se deleita en la ofrenda que le traemos con corazones correctos. Y usted ve en comparación a eso, Daniel dice la palabra que hoy ayunó 21 días, pero que cuando el ángel viene y le habla, le dice: Daniel, desde el día 1, y le dice: oiga, desde que propusiste en tu corazón ayunar, yo te vi con agrado, yo ya vi la respuesta, yo ya te la había mandado, porque eso es hacer las cosas con el corazón correcto, tocan a Dios y le agradan. La palabra dice: cuando el corazón del hombre agrada al Señor, hasta sus enemigos hace estar en paz con ellos. Pero cuando yo leí Amós, si me vuelves a poner el 21, y Dios le decía: yo aborrezco sus fiestas religiosas, no soporto sus cultos de adoración. Ustedes se acercan a mí trayendo toda clase de ofrendas, pero yo no quiero ni mirarlos. 23. Vayan a cantar otra parte. Mire, hermano, no quiero oír esa música de arpa. Ellos estaban haciendo lo que Dios les había pedido. Ellos estaban haciendo sus fiestas y sus celebraciones. Y les llegó a decir: ya me tienen acá, porque el corazón no arrepentido. A Dios no le agrada la apariencia. Yo decía: Señor, qué valor el de esos profetas pararse a decir semejantes cosas, cuando la palabra dice: hey, ¿tú qué predicas? Comenzá con vos mismo, ¿verdad? Pero el Señor levanta una voz como quiere levantarlo a usted, como una voz para la gente de su alrededor, para que alguien pueda escuchar un mensaje de arrepentimiento. Un corazón no arrepentido, no importan las ofrendas. Yo sirvo, yo vengo, yo ensayo, yo doy. No, nada. Dice: ya no lo quiero ver, váyanse lejos de aquí. Y le pedía: Señor, danos en río de agua viva, corazón arrepentido. Que Él escuche los ayunos, las oraciones, que reciba de nosotros nuestra adoración. Con corazones arrepentidos, con evidencias de arrepentimiento. Mira el siguiente verso. Entonces Él les dice: mejor traten con justicia los demás y sean justos como yo lo soy. Que abunden sus buenas acciones como abundan las aguas en un río caudaloso. Eso es lo que Dios quiere, la evidencia de un corazón arrepentido. Todo lo demás sale sobrando. Dios quiere corazones arrepentidos. Este mensaje es vigente hoy, seguirá vigente mañana, hasta que Cristo venga. Y en ese contexto es cuando Isaías 1:18, ese verso con el que me despertó el Señor esa mañana, dice: el Señor dice: vengan,
vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. Hay uno que es la solución de todo y es Cristo. Y nosotros que hemos conocido del Señor, necesitamos correr a Él una y otra vez, hermano. Allá yo acepté, no, una y otra vez, hasta dar evidencia. Cuenta el testimonio un hombre que aceptó en una campaña de Billy Graham. Y cuando hicieron el llamado y él vino y aceptó, entonces pasó al frente, iban a orar por él. Y él en el momento dijo, no, espéreme, no ore todavía, espéreme. Y se sacó una billetera de una bolsa, otra billetera de la otra, volteó a ver, este es el dueño, tenga, señor, tenga, esta es la suya. Y luego fue al frente, ahora sí, ore por mí. El ladrón se arrepintió. La evidencia. Nosotros no podemos, y solo Cristo puede producir en nosotros el querer como el hacer. Pero arrepentirse, dolerse de nuestra condición pecaminosa. Como David decía en el Salmo 50, se envejecieron mis huesos. Señor, perdóname, límpiame. Eso es arrepentimiento. Y en el tiempo de arrepentimiento, el Señor lo trae, porque pronto vendrá el carruaje y el rey entra para traer la recompensa a sus hijos y que nos encuentre preparados, que encuentre tu camino listo para Él. Ponte de pie, por favor, esta mañana. Y si esta palabra ha entrado a tu corazón y ha hallado cabida, yo te pido que empieces ahí. No necesitas más que tener arrepentimiento en tu corazón y decirle: líbrame de mis pecados, aún de los que me son ocultos, aún de los que no tengo conciencia. Convéncenos, Espíritu Santo, de la necedad de nuestros caminos y endereza todo lo torcido, Padre. Límpianos con hisopo hasta lo más profundo y seremos limpios. Habla con tu Dios ahí donde estás. Habla con tu Dios de corazón abierto para decirle: límpiame, trae en mí un corazón nuevo, pon un nuevo corazón en mí, Señor, que sea tu vida, que sea tu hablar.